¿Qué significa todo esto de emprender, emprendimiento, emprendedurismo? El primer dato interesante que tenemos que saber es que, al menos para la Real Academia Española, la palabra emprendedurismo no existe. Y si no me creen, te creen en internet y busquen emprendedurismo o emprendedorismo, como se suele utilizar dentro del diccionario de la Real Academia Española. En realidad se trata de un anglicismo que la gente utiliza mucho para traducir una palabra que sí existe en inglés, que es entrepreneurship, y traerla al español. Lo que sí vamos a encontrar dentro de la Real Academia Española es la palabra emprendedor y la palabra y el verbo emprender. Si nos vamos y buscamos definiciones, vamos a encontrar que un emprendedor es alguien que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras, ¿sí? Y emprender lo definen como acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, pero especialmente aquellos que involucran cierto grado de riesgo o cierto grado de dificultad o peligro. Personalmente, la definición que más me gusta sobre lo que realmente representa ser un emprendedor es aquella que dice que el emprendedor es aquel que observa su entorno con una mirada crítica y que ve oportunidades donde el resto solo ve problemas y crea soluciones donde el resto solo es capaz de generar críticas o quejarse en realidad. Y esto nos lleva a entender que entonces el emprendimiento o el ser emprendedor es una actitud ante todas las cosas. Dicho esto, y al tratarse de una actitud, el emprendimiento o la actitud emprendedora puede aplicarse en muchos aspectos de la vida, no solamente en el ámbito económico. Y esto nos lleva a entender cuáles son los tipos de emprendimientos. Como pueden ver, podemos emprender o ser emprendedores dentro del ámbito político, por ejemplo, dentro del ámbito cultural, dentro del ámbito social y, por supuesto, dentro del ámbito económico. Dentro del ámbito económico solemos hablar de dos grandes grupos de emprendedores o categorías de emprendimiento por sus características, como lo son el modelo de PYME o SME en inglés y el modelo de startup, o también conocidos o llamados por algunas otras instituciones como emprendimiento dinámico o emprendimiento de base económica, que en principio, y es importante destacar, no se trata de que un modelo es mejor o peor que el otro, simplemente son dos modelos de creación de negocios completamente diferentes, y cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones, pero además cada uno requiere de habilidades ligeramente diferentes por parte del emprendedor que dirige esas compañías. Otro aspecto importante sobre el emprendimiento o el ser emprendedor es que hoy en día se habla mucho y se vincula el emprender con la propuesta de valor de ser tu propio jefe, de la independencia económica y financiera con respecto a otras personas o con respecto a un patrono. Pero en realidad, como explicamos anteriormente, emprender es más una actitud que cualquier otra cosa. Y como tal, también existen modelos que plantean que el emprendimiento se puede dar incluso dentro de una compañía y tratándose de un empleado en relación de dependencia. Ahora, emprender o ser un emprendedor dentro de una compañía es bueno, es malo, pues ni una cosa ni la otra. Ser un emprendedor dentro de una compañía es una experiencia completamente distinta. Tenés algunas ventajas, como que por ejemplo trabajas con una infraestructura que ya existe y que no tenés que crearla. Podés enfocarte mucho más en el desarrollo por ahí de una solución y no dedicarle tiempo a cosas como el levantamiento de financiamiento, por ejemplo, porque ya tenés el financiamiento por parte de la compañía en la que perteneces. Y por otro lado también la tranquilidad y la estabilidad emocional de que de alguna u otra forma tenés un sueldo fijo para enfocarte 100% en el desarrollo de la mejor solución para el consumidor. Pero volviendo un poco al modelo de emprendimiento de startup o emprendimiento dinámico, vamos a ver un poco de qué es. La definición más específica o la mejor definición que he encontrado respecto a lo que significa ser una startup es que es una organización de carácter temporal y que está dedicada a la búsqueda de un modelo de negocios que sea repetible y escalable.
Y el principal objetivo que tienen en general las startups es alcanzar la dominación total y global de un nicho de mercado elegido por la misma. Ahora, esta definición nos permite derribar un montón de mitos que se suelen manejar alrededor de lo que es el desafío de enfrentar una startup, o mejor dicho, nos permite traer un par de verdades que es importante tener en cuenta a la hora de decidir si te querés dedicar a construir una startup como emprendimiento. La primera de esas verdades que hay que traer es que necesitas un equipo, porque una startup es una organización y la organización no se compone con una sola persona, se compone con varias personas, y además varias personas que tienen habilidades y conocimientos que se complementan el uno con el otro. Dentro de una startup tenés que tener la capacidad para desarrollar las primeras etapas de la solución que estás planteando, pero además tenés que tener un equipo integrado y comprometido y preparado a nivel psicológico para todas las pivoteos que van a requerir tu solución. Cuando arrancas con una startup, lo haces a partir de un montón de supuestos sobre el mercado y sobre el consumidor, que solo cuando lo lanzás al mercado y obtenés retroalimentación o lo que llamamos feedback del consumidor, te darás cuenta que no eran tan serios. Y en ese momento es completamente imperativo que comiences a hacer pivoteos o cambios, como nosotros lo llamamos, sobre diferentes aspectos del emprendimiento, como lo puede ser el segmento del consumidor al que se dirige, la forma de monetización, las características que tiene esa solución, entre otras aristas que involucra tu negocio. La segunda de estas verdades es que no quieres ser una startup para toda la vida. Hay muchos mitos alrededor de que una empresa que nace como una startup va a terminar muriendo como una startup. Y en realidad, en la definición hablamos de que una startup es una organización temporal, ¿sí? Que solo existe y tiene ese nombre durante el proceso de encontrar ese modelo de negocios que sea repetible y escalable. Y el objetivo es poder encontrar ese modelo de negocios lo más pronto posible para invertir y poderlo escalar, valga la redundancia, y convertirte en una compañía grande lo más rápido posible. La tercera de estas verdades es que una startup no es una pyme. Como ya hablamos antes, no se trata de que un modelo sea mejor que el otro, simplemente se tratan de modelos diferentes y que requieren de habilidades por parte del emprendedor ligeramente diferentes y tienen expectativas o proyecciones diferentes que hay que entender a la hora de decidir con qué modelo vas a querer emprender. Para verlo de forma simple, la principal diferencia que hay entre una startup y una pyme es que la pyme desde el día 1 está enfocado en el profit o en la ganancia. Y si haces lo que puede pasar en una pyme es que si haces las cosas bien, desde el día 1 podés hacer repartición de dividendos o de ganancias de la inversión. En cambio, en una startup, el foco desde el día 1 tiene que estar puesto única y exclusivamente en el crecimiento, ¿sí? En aumentar la cantidad de usuarios y en mejorar las métricas de tracción de tu emprendimiento. Y la ganancia, que si bien es un objetivo, no es que no sea un objetivo, está relegada y usualmente viene a verse entre 1 y 3 años después del lanzamiento de la startup al mercado. Por lo cual, y esta es la razón por la cual en general las startups requieren de inversión de capital para poder sobrevivir todo este tiempo durante el cual no llegan a alcanzar el break-even, pero tienen que seguir invirtiendo en todo lo que es drivers de crecimiento. Y la cuarta y la última de estas verdades es que todo tiene un timing, inclusive el dinero. Si bien ya dijimos que la inversión es necesaria en la mayoría de los casos de las startups, es importante saber en qué momento te conviene realmente levantar inversión. Una búsqueda de inversión muy prematura dentro de una startup no solo amenaza en dispersar el foco de tuyo y de los empleados de la startup
en las tareas que son críticas importantes, como es el descubrimiento y la validación del modelo de negocios, sino que también, incluso si lográs levantar ese capital que te propusiste buscar, hay un alto riesgo de que no solo quemes el dinero, sino también quemes la motivación de los empleados. Como se ha mencionado anteriormente, las startups siempre piensan en grande, ¿sí? Y generalmente suelen atacar a mercados mucho más globales, como mínimo mercados regionales. Pero lo primero que tienes que enfocarte es en encontrar ese modelo de negocios, y para saber que encontraste ese modelo de negocios tenés que dedicarte a la estabilización de las métricas. Única y exclusivamente en ese momento en que lográs estabilizar las métricas de tu negocio es cuando tiene sentido la inyección de capital para poder escalar ese negocio a otros mercados de forma segura. Ese es el momento en el que tienes que sí o sí dedicarte a la etapa de fundraising. Encontrar este punto de inflexión en el cual tu startup realmente comienza a necesitar la inversión no es fácil, no es una ciencia, es más un arte, pero forma parte de los desafíos que un founder o un fundador de una startup tiene que afrontar para llevar al éxito su startup.